Manuel, lo primero, muchas gracias por venir y aceptar esta entrevista. Y como hemos dicho antes, nos gustaría que hubiese sido presencial, pero no ha podido ser. Y bueno, la primera pregunta que teníamos para ti es que, ¿qué características podemos decir que tiene o que definen actualmente al ecosistema digital? Bueno, la verdad que resumirlo en poco es difícil, pero bueno, voy a tratar, ¿no? O sea, yo creo sobre todo el ecosistema digital lo que tiene es diversidad, ¿no? Tiene multiplicidad en el sentido de que hay diferentes, o sea, una multiplicidad real de voces, de canales, digamos, de estrategias, de soportes, es decir, representa un poco ese, en la parte buena, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ese desideratum de lo que es la comunicación multidistribuida, ¿no? Con la capacidad de participar, pero es verdad que eso, que en el papel o que técnicamente incluso es viable, luego esconde, como hemos ido descubriendo con el paso de los años, pues alguna cara B, ¿no? Digamos, que no es tan asimétrico, o sea, que no es tan simétrico como esperaríamos, sino que en algunos casos se han ahondado algunas asimetrías. Pero creo que caracteriza eso, ¿no? Es decir, que esa idea de multidistribución, ¿no? De la capacidad de que se pueda intervenir de una forma directa, ¿no? Y no, a veces no tan mediada, por lo menos insisto en la parte como más visible, ¿no? Del fenómeno. Y eso pues tiene su parte positiva y tiene su parte menos positiva. Y digamos, andando en esas ventajas y desventajas, la principal es lo que tú has dicho de muchos canales y muchas voces, es decir, mucha participación. A ver, yo creo que eso tiene una ventaja en el sentido de que todas las voces se pueden escuchar, ¿no? Creo que tiene un inconveniente ese mismo factor que ha generado una ilusión de que todas las voces, o sea, una cosa es que todo el mundo tiene una voz y todo el mundo tiene la posibilidad de expresarla. ¿Qué ocurre? Que a veces eso ha dado la sensación en esta ágora digital que se ha generado, que todas las voces para todos los temas valen lo mismo. Y eso creo que es uno de sus problemas, ¿no? Es decir, yo puedo decir algo en este ámbito porque me dedico a ello y porque trabajo en ello todo el día, pero si me estuviese preguntando sobre instalación de paneles solares, pues tendría el mismo conocimiento que tiene cualquier otro ciudadano que se ha interesado por cómo funcionan paneles solares, pero no me puedo ir a una tertulia o no puedo empezar a dar clases en Twitter o en Instagram o en TikTok sobre lo que son los paneles solares. Mi voz no va a ser la misma que la de un especialista que todos los días pone 10 instalaciones de paneles solares. Y creo que el aspecto positivo es eso, es decir, que ha democratizado la participación, la capacidad de intervenir, no solo de decir, ¿no? Sino muchas veces también de la posibilidad de participar activamente, ¿no? En el discurso social, no solamente en el mediático, sino participar activamente pues, en temas de participación ciudadana, en la capacidad de intervenir en el discurso público, por supuesto, y eso creo que es una gran ventaja. Luego hay otra, indudablemente, ¿no? Que ha sido democratizar los medios de producción. Yo me fascina, ¿no? Ya que voy cumpliendo algún año, cuando veo, pues eso, ¿no? Que vosotros estáis haciendo un reportaje multimedia, ¿no? O que estás haciendo un reportaje que tiene incluso pues la capacidad de ser cross-media y de estar dentro de distintos ámbitos. Claro, eso hasta hace unos años era modelos de producción costosísimos, ¿no? Y creo que eso también es una enorme ventaja porque lo que favorece es que emerja un talento que antes era muy difícil a veces, que si no tenía determinadas condiciones pudiese hacerlo, ¿no? Y creo que eso es otro aspecto también muy positivo, ¿no? Que ha democratizado los medios de producción y por lo tanto y de distribución en cierta medida, aunque luego ahí se han generado otros cuellos de botella industriales, ¿no? Que sí permiten, digamos, emerger un talento que antes era más difícil porque normalmente no llegaba, ¿no? Sí, no No sé sé si si me ahora no estáis sé. escuchando y viendo bien. Elena, ahora. Es Ahora que no te sí, oigo. ahora sí. Ahora sí, es que se está yendo todo el rato. Vale, queríamos preguntarte cómo está afectando el nuevo ecosistema digital en el mundo de la información y también más concretamente en el mundo de la desinformación. Bueno, pues a ver, yo creo que evidentemente o sea, cuando hablamos de verdad del ecosistema digital, como pasa en casi todos los ecosistemas, ¿no? Como van apareciendo nuevos activos y nuevos agentes,
se va transformando, ¿no? Y el ecosistema digital que vivimos ahora con respecto, o sea, en el periodo post-pandemia al que hemos vivido hace 3 años o al que vivíamos hace 10, ¿no? Ha cambiado y va a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, es verdad que lo que hemos descubierto en los últimos años ha sido que esta capacidad de intervenir en el discurso social a través de los medios, en ese modelo general o en ese ecosistema digital general, tiene la ventaja de que la información llega muy rápido, pero también tiene el inconveniente, en ese sentido que antes señalaba, de que llega de forma, digamos, absoluta, ¿no? Y cuesta a veces en ese discurso hacer emerger lo relevante, ¿no? O lo importante en un momento dado de una cantidad de información que al final acaba muchas veces generando desinformación, ¿no? ¿Qué sucede? Que esto está pasando en tiempo real y nosotros vamos aprendiendo como ciudadanos a manejarnos con la información, a manejar unos códigos que se están creando, ¿no? Aparecen nuevas redes, aparecen nuevos canales, se generan cada vez más nichos de información, ¿no? Por edad, por intereses, etcétera, lo cual genera en algunos casos ahonda algunas brechas digitales que son muy importantes. Es decir, el discurso social se produce, sobre todo pasa mucho con la gente más joven, ¿no? Pues en redes que son muy ajenas a lo que está pasando para otros grupos poblacionales, no digamos ya entre países, ¿no? Que siga habiendo unas diferencias enormes, pues o bien por el control que hay de los propios canales, por la capacidad de tener acceso, digamos, a dispositivos o a redes de alta velocidad, etcétera. O sea, ahí lo que hemos visto es que no es un ecosistema lineal. Si lo miramos nosotros en nuestro contexto, en nuestro entorno, pues podría serlo más o menos, no en cuanto a edades, pero sí en el resto de factores. Pero si miramos alrededor y vemos lo que sucede en el mundo, pues efectivamente vemos que no es así, ¿no? Entonces, todo eso que tiene que, por un lado, requiere que los ciudadanos tengamos unas nuevas habilidades, unas nuevas competencias, estas que se han venido a denominar ahora, ¿no? Pues de alfabetización mediática o infomedial, que además están muy vinculadas cada vez más a un conocimiento de alfabetización científico-tecnológica, ¿no? Porque tenemos un mundo muy complejo, es decir, que es entrar en cualquier aspecto científico. Cuando digo científico, son las cosas que nos rodean, ¿no? Pero de una complejidad enorme, pero estamos surfeando constantemente. Es como si estuviésemos en una profundidad de información de la fosa de las Marianas, pero estuviésemos en la superficie, ¿no? En la lámina de agua, ¿no? Y realmente, ¿qué ocurre? Como además tenemos unos medios que también condicionan la forma de consumir información, o sea, al final, cuando manejamos TikTok o cuando manejamos Instagram, pues un mensaje borra el siguiente prácticamente, ¿no? Es decir, es difícil que uno repare en nada porque un impacto informativo borra el anterior y va a venir otro y otro y otro que lo va a hacer, ¿no? Entonces, en ese flujo de información, lo que sucede es que tenemos mucha más información, pero no necesariamente más conocimiento. Porque el conocimiento necesita procesamiento y necesita a veces suspender una información y descender en esa información. Es como si de repente en medio del mar dijésemos, no puedo conocer todo el océano, tengo que bajar un poco a ver qué hay abajo, ¿no? Y en ese modelo, el problema es que, como la información es poder, y sabemos que es poder, el que tiene poder y tiene o quiere generar influencia, sabe que puede utilizar elementos psicológicos como los que estáis estudiando, pues de sesgos cognitivos, puedes utilizar ingeniería social, es decir, cómo utilizar determinados elementos, ¿no? para propiciar un determinado estado de opinión, ¿no? O generar una determinada agenda temática, de tal forma que puedes tener mayor capacidad de manipular, no digo con menor esfuerzo, pero con una mayor capacidad de penetración, incluso que antes, porque estamos viendo el árbol, pero no vemos el bosque. Entonces, creo que tiene todo lo positivo, ¿no? Que tiene tener acceso a toda la información, a cualquier sitio, en cualquier momento, desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, pero también en este modelo que, insisto, no es equilibrado, ¿no? Es decir, hay gente que tiene mucha capacidad de manejar determinados intereses, ¿no? Y poner todos estos medios a su servicio. Hay mucha capacidad de propagar más desinformación. Y sobre todo, y termino esta intervención con eso,
de hacerlo explotando precisamente esas vulnerabilidades, explotándolas para generar cámaras de eco, para potenciar la polarización, es decir, cuestiones que son muy rentables, ¿no? Según para qué intereses.